Bienvenidos al podcast sobre inversión y educación financiera, fondos de inversión y valores. Mi nombre es Eusebio Gómez, soy asesor financiero y tengo la misión de hacer las cosas de manera diferente, ayudar a muchas personas a lograr los resultados financieros y con ello proporcionarles el conseguir la vida que desean llevar. Si estás interesado en solicitar una segunda opinión sobre tu cartera de fondos, puedes hacerlo. Si me envías cómo tienes estructurada tu cartera en el momento actual, te puedo mandar una propuesta de inversión personalizada. Para ello, como siempre, os dejo mi dirección de email, que es eusgomez@gmail.com. Bueno, como siempre, empezamos por la responsabilidad y el aviso legal. La actual presentación tiene un carácter informativo y divulgativo. No supone bajo ningún término ninguna recomendación de compra o de venta de ninguno de los fondos o acciones mencionados en esta presentación. La publicación de este podcast es a título personal. Al reflejar opiniones, su contenido es meramente informativo y, por tanto, no debe ser tratado como recomendaciones de valoración de cartera, compra o venta de ninguno de los productos mencionados, ni servir de base para recomendaciones de inversión. Cada persona debe conocer su horizonte de inversión y su perfil como inversor. Cada inversor ha de realizar su análisis previo antes de tomar una decisión de inversión y, en cualquier caso, es responsable de sus acciones. Bueno, en este mes de julio, y como llevamos un mes sin hacer podcast, lo que vamos a hacer es una actualización de diferentes noticias que he recibido y, al final, alguna idea también interesante de inversión. Bueno, si empezamos por las noticias, voy a hacer algún resumen de varios informes que me han llegado, y la verdad que algunos de ellos, pues bueno, se me han puesto un poco los pelos de punta. Vamos a empezar por el primero, que es un informe del Fondo Monetario Internacional, en el cual, bueno, pues vuelve a poner sobre el tapete la posibilidad de aplicar quitas soberanas y expropiar parte de los ahorros de las familias para reducir el ingente volumen de deuda que acumulan los gobiernos de los países desarrollados. La entidad advierte de la posibilidad de confiscar hasta un 10% del patrimonio que acumulan los hogares para reducir la deuda pública a niveles del año 2007. Antes de que estallara la actual crisis financiera. La conclusión del informe es clara. La historia demuestra que los gobiernos suelen optar por este tipo de salidas en caso de elevado endeudamiento público, y la situación actual no será muy distinta. La combinación de crecimiento y austeridad para reducir el endeudamiento soberano es necesaria, pero será insuficiente para resultar eficaz por dos razones. Por un lado, el PIB de los países ricos registrará un tímido avance en los próximos años, debido principalmente a la elevada deuda pública. Y por otro, las medidas de austeridad son difíciles de aplicar porque suelen ser muy impopulares. Conclusión, pues los inversores en deuda pública y los ahorradores pagarán la factura de los gobiernos. Bueno, si observamos un poco la deuda pública, ¿a qué niveles está? Bueno, pues es la más alta en 200 años. En la actualidad, el conjunto de las economías avanzadas acumula el mayor volumen de deuda pública de la historia reciente. En concreto, se aproxima al 100% del PIB, un nivel no visto desde el fin de la Segunda Guerra Mundial. De hecho, según el estudio, si se mira más atrás en el tiempo, se aproxima a su punto más elevado de los dos últimos siglos. A ello se suma igualmente una deuda externa pública y privada que también registra tasas récords, no vistas en las últimas décadas, superando el 250 del PIB de los países ricos. Se trata de un indicador relevante, ya que la separación entre deuda pública y privada es muy tenue durante las crisis financieras, como bien demuestran los numerosos rescates públicos de bancos llevados a cabo en los últimos años por multitud de países, de modo que la vulnerabilidad de los estados es aún más alarmante de lo que refleja simplemente el nivel de deuda pública. Bueno, vías para reducir la deuda, pues ya lo hemos visto anteriormente. Los datos demuestran que el mundo desarrollado atraviesa una grave crisis de endeudamiento, similar a la acontecida tras la Segunda Guerra Mundial o la Gran Depresión de los años 30. Y por entonces, tal como recuerda Reinhardt y Rockford, la mayoría de gobiernos optó por el default y la expropiación de la riqueza al sector privado para reducir sus deudas. El estudio del Fondo Monetario Internacional cita 5 posibles vías para solventar
el sobreendeudamiento, que es crecimiento, austeridad, suspensión de pagos y reestructuración de deudas, alta inflación, represión financiera y una constante dosis de inflación. La combinación de crecimiento económico y austeridad es la excepción. Lo habitual, sin embargo, es la tercera opción, es decir, el default. Y la quinta, represión financiera e inflación, según reflejan las experiencias históricas de similar naturaleza a la actual acontecidas en los últimos siglos. Más allá de la mera suspensión de pagos, el informe cita la posibilidad de aplicar una intensa represión financiera para que los estados reduzcan sus deudas. Bajo este término se engloban múltiples medidas, desde la nacionalización de fondos de pensiones hasta la puesta en marcha de medidas fiscales para incentivar la compra de bonos estatales, la aprobación de nuevos impuestos y tasas especiales sobre el ahorro y el patrimonio de las familias, de una vez o constantes en el tiempo, así como determinados controles de capital para evitar o limitar la salida de fondos del país o la instauración de tipos reales negativos durante varios años, inflación superior al tipo de interés, con la consiguiente disolución de deudas y pérdida de poder adquisitivo en depósitos y otros activos. En todo caso, esta particular fórmula de represión financiera consiste básicamente en redistribuir la riqueza mediante las transferencias de fondos desde los ahorradores, familias y empresas hasta los acreedores, estados y bancos. Pero los analistas del Fondo Monetario Internacional no son los únicos que contemplan este tipo de acciones. Philip Bagus, profesor de la economía de la Universidad del Rey Juan Carlos I y autor del libro La tragedia del euro, coincide también en que algunos de los gobiernos de los países ricos intentarán generar inflación, impagar su deuda y, en última instancia, aplicar un impuesto único sobre la riqueza para solventar su endeudamiento. Bueno, como digo, no deja de ser un informe que, bueno, en muchos casos, a mí por lo menos, se me ponen bastante los pelos de punta. Bueno, por otro lado, y siguiendo un poco con la actualidad de mercado, bueno, pues un asunto que nos afecta a todos, que es el precio de la luz. Bueno, el precio de la luz, de la electricidad en realidad, ha cerrado el mes de junio con el precio del megavatio hora más caro de la historia, que son 88,3 megavatios. La parte de impuestos de la que tanto se habla es una parte importante de ese precio, partida en la que hay que incluir el impuesto sobre las emisiones de CO2, que ya está por encima de los 56 euros la tonelada, más del doble que hace solo un año. Pero también ha perjudicado la fuerte subida del precio del gas, que se ha disparado un 450% respecto al año 2020. La razón de esta fuerte subida del precio es la reducción de la inversión y producción de gas en Europa, por el bajo incentivo de los gasistas para producir. Una buena parte de los productores llevan tiempo por debajo del umbral de la rentabilidad, y Europa está además debatiendo si el gas va a entrar a formar parte o no de las energías consideradas verdes, junto con la energía nuclear. Saliendo un poco también de nuestro país, también hay un informe que me ha llamado bastante la atención y en el cual quería recalcar en este podcast, y es un poco el tema de la situación demográfica mundial. Muchas veces pasamos por alto estos temas y entiendo que son relevantes, sobre todo para que veamos cómo está creciendo el mundo y de dónde viene el crecimiento, que como veremos un poquito más adelante, pues evidencia que el mundo pivota hacia Oriente. Son buenas noticias que tengamos un incremento neto de 80 millones de personas al año. Ya somos casi 8.000 millones de personas en el mundo y con una mayor capacidad de consumo en conjunto de lo que nunca antes habíamos tenido. Si observáis, en el mundo se crecen 80 millones de personas al año, es decir, mucho más, prácticamente digamos que se generan, en términos redondos, 2 Españas al año nuevas solo en el plan de crecimiento. Como vemos, es un crecimiento bastante importante.
Bueno, si hablamos un poquito y lo vamos a desgranar en diferentes partidas por la población mundial, empezamos un poco por ver un poco el PIB. De una forma muy simplista, se puede decir que el PIB, que es el Producto Interior Bruto de un país, se reduce a la población en edad laboral del país por el PIB per cápita generado. Bueno, al final, el PIB hay que tomarlo con prudencia a la hora de evaluar la economía de un país, porque se refiere a la foto fija de productos terminados, sin tener en cuenta la estructura productiva de procesos intermedios de la economía, donde puede esconderse gran parte de la economía y que no se refleja en el PIB, hasta que no es un producto terminado. Bueno, por eso también la población, tanto la de un momento concreto como su evolución, con las tasas de natalidad, mortalidad y de reemplazo, es tan importante para la economía de un país. El número de personas total determinará la población en edad de trabajar, que es la edad productiva. Bueno, este dato junto a la productividad de las personas son los factores que determinan el PIB de un país. Si analizamos la evolución de la población mundial, encontramos datos que quizás nos van a sorprender a quienes vivimos en países desarrollados y que tradicionalmente hemos sido el centro de la generación del PIB mundial, que eso ya, como veremos un poquito más adelante, ya no está ocurriendo. Más aún sorprende si en lugar de ver una foto fija, vemos la evolución y estimamos la tendencia de esos números para poder atisbar cómo será la situación en los próximos años. Bueno, si vemos los datos de población mundial a cierre del 2020, vemos que estamos en una cifra de 7.794 millones de personas. Es decir, hemos crecido un 1,5% con respecto al 2019. La edad media es de 30,9 años y la esperanza de vida en total es de 73,2 años. Lo más importante, si vemos el crecimiento neto de la población, es decir, los 80 millones de habitantes que hemos hablado anteriormente, pues la distribución de la población mundial por regiones se sitúa de la siguiente manera. En Asia tenemos 4.641 millones, es decir, el 59,5% del total. En África, 1.340 millones, el 17,2% del total. En Europa, 747 millones, el 9,6% del total. Si fijamos solo la comparativa de Asia, que tiene prácticamente el 60%, con Europa, que tenemos 747 millones por debajo del 10%. Latinoamérica y Caribe, 654 millones, con un 8,4%. Norteamérica, 369 millones, 4,7%. Y Oceanía, 42 millones, 0,5%. Bueno, como vemos, los datos y las cifras agregadas también esconden datos valiosos que nos permiten sacar algunas conclusiones. Si analizamos, por ejemplo, los datos de Asia y África combinados, tenemos que solo esas dos regiones representan un 76,7% de la población mundial, es decir, prácticamente 6.000 millones de personas. Su edad media es de 29,2 años. El crecimiento de su población en el año 2020 fue de 63 millones de habitantes, es decir, el 78% del crecimiento mundial en el año 2020 vino solo de Asia y de África. El 78% es una cifra, la verdad, muy, muy relevante para que veamos un poco dónde está el crecimiento. Bueno, y si hacemos el mismo ejercicio con los datos de Europa, y Norteamérica combinados, vemos que representan el 14,1% de la población mundial, 1.115 millones de habitantes. Su edad media ponderada es de 42,2 años y el crecimiento de la población en el año 2020 fue de 2,6 millones de habitantes, solo el 3,2% del crecimiento total mundial en el año 2020. Los países de la OCDE siguen representando el 45% del PIB mundial, a pesar de representar un porcentaje de la población mucho menor. A la luz de estos datos, parece claro que el PIB mundial, el consumo global, la producción, la estructura de la economía de la sociedad, etc., dependerá mucho de cómo evolucionen regiones como Asia y África, y su peso relativo será muy superior en el futuro de lo que ha sido hasta ahora. Con esto, también lo que podemos hacernos es una reflexión, y es qué parte
de nuestro dinero que tenemos invertido en fondos lo tenemos a ese tipo de regiones donde realmente es donde tenemos el crecimiento, y probablemente pues tengamos las carteras muy infraponderadas a estas regiones. Bueno, si seguimos también con noticias y actualidad, el Banco Central Europeo, bueno, esta es una noticia que sí que ha sido algo difundida en los medios, pero creo que también la he traído un poco aquí porque entiendo que merece su reflexión, ha decidido reformular su objetivo de inflación. La meta de mantenerla por debajo del 2% vigente hasta ahora se transformará en un 2% flexible, es decir, que ya no está tan encorsetada como estaba hasta ahora, y que podrá ser rebasado cuando sea necesario sin que ello conlleve necesariamente una reacción de la entidad en forma de subida de tipos de interés o retirada de estímulos. A simple vista el cambio puede parecer menor, pero va mucho más allá de lo meramente estético. Supone una victoria del sector más moderado frente a la ortodoxia de los halcones, como se conoce a los que mantienen las posiciones más duras, y otorga una mayor flexibilidad al banco para desplegar su artillería anticrisis, cuyo máximo exponente es ahora mismo el programa de compras de emergencia frente a la pandemia, con una dotación de 1,85 billones de euros hasta marzo del 2022. Eso beneficia a los países más endeudados, como es el caso de España, dado que una mayor tolerancia con la inflación ayuda a diluir el valor de la deuda pública. Lo que hablamos antes, al principio, en relación al informe del Fondo Monetario Internacional. Bueno, si seguimos, y ahora ya no por la actualidad, bueno, podríamos decir que sí, pero no necesariamente. Os traigo también aquí un poco dos cartas de una gestora de fondos que sigo desde hace mucho y que me gustan y que me gusta bastante toda su estrategia. Por un lado, es de la gestora EDM, que es de Eusebio Díaz Morera, y nos hablan tanto de la carta que normalmente hace Eusebio Díaz Morera como los gestores del EDM Strategy. Bueno, EDM, porque no es una gestora muy conocida en España, no como otras, pero lo suelen hacer bastante bien, es una gestora muy longeva, lleva más de 30 años gestionando activos y con una muy buena rentabilidad a largo plazo. Y os traigo las cartas porque también me parecen bastante relevantes lo que comentan, porque bueno, encaja bastante un poco con mi filosofía de inversión y con cualquier inversor que quiera invertir a largo plazo en fondos. Y las voy a leer literal porque probablemente la lectura literal siempre será mejor que un comentario que pueda hacer yo, porque la verdad que no tienen desperdicio. Bueno, pues dice así: las acciones de calidad siempre vuelven. Dice, siempre hemos mantenido que nuestro enfoque en la gestión es de largo plazo. Eso no significa en absoluto que seamos insensibles a cambios en la valoración o en las circunstancias. El optimismo en los mercados de renta variable europeos ha continuado durante el segundo trimestre. Los grandes planes de estímulo anunciados tanto en Estados Unidos como en Europa empiezan a convertirse en realidades más tangibles. Las laxas políticas monetarias no parece que vayan a endurecerse de manera significativa, a pesar de los riesgos de inflación. Además, las expectativas para la próxima campaña de resultados son alentadoras y sobre todo las vacunaciones se están acelerando de forma muy notable. Bueno, aquí nos habla un poco de lo que sube los fondos, en concreto el EDM Strategy, que es un 9,8% en el segundo trimestre, nuevamente por encima de las ganancias del 6,5% del índice de referencia. Bueno, también habla desde el inicio del año, las revalorizaciones del 20% versus 15,4% del índice de referencia. También hace mención, durante los últimos meses del 2020 y el primer trimestre del 2021 asistimos a una notable rotación sectorial y de estilos, desde negocios de elevada calidad, tanto defensivos como de crecimiento, hacia otros más cíclicos, y que habían protagonizado caídas importantes desde 2020, como el sector financiero o la energía. Muchos inversores influenciados por el momentum buscaron oportunidades en negocios generalmente castigados como el value, en un sentido amplio más o menos justificado según los casos. Creemos
que durante el segundo trimestre ha habido indicaciones de que esa rotación podría estar perdiendo intensidad de forma significativa. Al contrario que en trimestres anteriores, ya no parece suficiente que un determinado valor encaje en ciertas etiquetas sectoriales o de valoración para garantizar un buen comportamiento. Comentan que, en nuestra opinión, el mercado vuelve a centrar su atención en las expectativas de resultado con un enfoque más micro, o al menos no tan ostensiblemente sectorial o de categorías. Así, los últimos 3 meses han ofrecido ganadores en un número mayor de sectores, con un saludable retorno a un concepto básico en nuestra visión: la calidad entendida como creación de valor a través del ciclo económico, sostenida a largo plazo. Bueno, me comentan que en EDM siempre hemos huido de las etiquetas Growth o Value, entendidas como restricciones autoimpuestas más o menos arbitrarias que limitan la búsqueda de buenas oportunidades de inversión. Seguimos centrados en encontrar valor para nuestros clientes, seleccionando empresas de calidad, con excelentes equipos directivos, líderes en sectores con crecimiento estructural a través del ciclo, balances saneados y elevada generación de caja. Exigimos calidad, pero no a cualquier precio. Se trata de encontrar buenos negocios, pero lógicamente sin sobrepagar por ellos. El segundo trimestre de 2021 ha sido claramente positivo para la cartera balanceada y flexible de EDM Strategy. El acierto en la selección de valores vuelve a ser clave y sus méritos son aún más sensibles. En un entorno en que la volatilidad creada para la rotación sectorial no ha sido tan intensa, ciertamente el mercado ha seguido ofreciendo buenas oportunidades para la gestión activa. También hace mención, por una parte, la dicotomía entre ganadores y perdedores de la pandemia se ha diluido mucho y ha sido posible encontrar buenas oportunidades, diferenciando entre aquellos casos en los que el rebote alentado por la vuelta a la normalidad había llegado quizás demasiado lejos, sobre todo en sectores más cíclicos como por ejemplo algunos segmentos del sector de viajes, de aquellos donde el mercado parecía descontar escenarios muy pesimistas. Y aquí habla un poco sobre compañías defensivas relacionadas con el sector de salud impactadas por el retraso de cirugías electivas. Y por otra parte, creemos que algunos sectores están aún en fase de reajustar al alza sus expectativas de crecimiento en el mundo post-pandemia, a unos niveles notablemente por encima de lo que cabía esperar en 2019. Son compañías cuya tendencia estructural era positiva prepandemia y la irrupción de la COVID-19 ha dado un impulso adicional al crecimiento, acelerando las tendencias de largo plazo. Algunos ejemplos serían los semiconductores, cuya escasez se ha convertido en un asfixiante cuello de botella para la economía, o aquellos sectores relacionados con el desarrollo del comercio electrónico global, como los proveedores más sofisticados de servicios logísticos. Y ya hablando un poco en relación al fondo, pues nos dice 3 grupos de valores han sido los principales contribuidores al rendimiento del fondo en el segundo trimestre. Por un lado, nos hablan de las compañías del sector logístico global como DSV y Deutsche Post, DHL. A pesar de las buenas noticias en los últimos meses, pensamos que el proceso de reajuste al alza de estimaciones de beneficios aún no ha terminado. Muchos factores estructurales se suman a las complicaciones creadas por la COVID-19 para afianzar la posición de los líderes globales que surgen de la pandemia más fuertes y con crecientes cuotas de mercado. También nos hablan de las compañías farmacéuticas y del sector salud, como Novo Nordisk, que es un clásico en la cartera de este fondo, Fresenius o Roche. Posiblemente el mercado había exagerado la preocupación relativa a potenciales cambios políticos regulatorios en Estados Unidos, así como la duración del impacto negativo de la pandemia en la actividad habitual de las compañías de servicios médicos. Además, sin duda, este grupo no había estado entre los favorecidos por la rotación sectorial hacia valores cíclicos y value de finales del año 2020 y principios del año 2021, por lo que las valoraciones relativas habían ganado atractivo de forma notable en nuestra opinión. Como suele ser habitual, cuando un sector no está de moda es cuando surgen las grandes oportunidades de inversión. Bueno, y ya por fin dice, creemos que EDM Strategy sigue muy bien posicionada para continuar batiendo al mercado durante los próximos trimestres, a pesar de la excelente rentabilidad del fondo.
desde principios de este año. Está bien explicada principalmente por las revisiones al alza en las previsiones de beneficios y no por un encarecimiento de los multiplicadores. Mantenemos una cartera balanceada formada por compañías de calidad, líderes en sectores atractivos a largo plazo e interesantes valoraciones que tienen todos los ingredientes para obtener buenos retornos en los años venideros. Bueno, seguimos y también os traigo la carta que siempre hace cada semestre Eusebio Díaz Morera, que es el presidente de EDM, y como decía al principio, pues a mí siempre es muy esclarecedora, muy bien explicadita, corta y lo explica bastante bien un poco la filosofía. Y empieza diciendo: la posición de EDM es de confianza. Esta es la palabra que resume nuestro estado de ánimo, pues debemos recordar que a pesar de todas las dudas e interrogantes, la economía va a estar fuerte durante un periodo razonablemente previsible. Y habla de que a medida de que la vacunación va extendiéndose en muchos países, incluida España, se afianza la expectativa de que la inmunización de rebaño será, salvo sorpresa, una realidad relativamente próxima para la mayoría de ellos. Dice: ello capturará el crecimiento económico mundial en el segundo semestre del 2021, liderado por China, Estados Unidos y la Unión Europea. Esta última, tras un primer trimestre del 2021 flojo, retorna con renovada fuerza, impulsada por el peso en su economía de los países del sur, de marcado carácter turístico, así como el retorno progresivo a los centros de trabajo. Y nos dice, y ahí se hace la pregunta: ¿y los mercados? Pues dice, una aproximación simplista a esta pregunta afirmaría que las bolsas deberían de seguir subiendo. La realidad no es siempre tan literal y los mercados son una fuente de sorpresas, porque... Y dice: 1. Los inversores miran al futuro y no al pasado. El pasado ya no se puede comprar y ha sido espectacularmente favorable, desde mínimos de marzo de 2020 y también desde enero del 2021. Dice: 2. Entre la marcha de la economía y los resultados de la inversión en renta variable se interponen además 3 importantes cuestiones. Cuestiona la selectividad. No todas las empresas se comportan igual y en consecuencia pueden convivir crecimiento económico y problemas de rentabilidad en algunas empresas. B. Las valoraciones. El sobreprecio incide negativamente. Una empresa excelente pero comprada cara resulta una mala inversión. La disrupción tecnológica es un periodo de aceleración histórica de la innovación. Algunos modelos de negocio pueden quedar obsoletos. Y habla de confianza en nuestra selección. Dice: tras unos resultados positivos y extendiendo dudas sobre los puntos anteriores, se comprende mejor la ansiedad de muchos inversores para acertar en la distribución de activos, más adecuada para dejando atrás la fase más lineal de la recuperación, adentrarse en otra más compleja. La posición de EDM, como decíamos al principio, es de confianza. Esta es la palabra que resume nuestro estado de ánimo, pues debemos recordar que a pesar de todas las dudas e interrogantes, la economía va a estar fuerte durante un periodo razonablemente previsible. Querríamos a este respecto insistir en los puntos siguientes. 1. El sentimiento de los directivos. En nuestras reuniones con los directivos de las empresas en las que invertimos, estos manifiestan un optimismo que no recordábamos en mucho tiempo. Estos datos valen más que las previsiones económicas. 2. La calidad de las inversiones. Y hace una mención de que dice: EDM no invierte en las bolsas y sus índices. Por el contrario, invierte el dinero de sus clientes en lo que a nuestro juicio son compañías excelentes. Importa pues más el qué que el cuándo. Prudencia en las valoraciones. Para cada empresa en la que invertimos construimos un modelo de valoración muy prudente, con alta exigencia en las tasas de descuento, que deberían protegernos de una eventual subida de los tipos de interés. 4. Convivir con la incertidumbre. Tras 32 años de actividad profesional, hemos vivido circunstancias de todo tipo. Siempre ha habido incertidumbre y debemos aceptarla como un elemento permanente en nuestras vidas. En consecuencia, seguimos construyendo a largo plazo, movidos por estas reflexiones que confiamos compartir con nuestros clientes para preservar su patrimonio y superar ampliamente la inflación. Bueno,
Habla un poco de la renta fija y viene a decir un poco lo que comentaba al principio sobre el informe del Fondo Monetario Internacional, es decir, la elevada deuda que hay en el sistema, la inundación de liquidez y el impulso al gasto público para alcanzar la orilla de la normalidad tiene un coste. La deuda pública mundial representa el 120 del PIB mundial a finales del 2020. Habla de que este dato no tiene más precedente que la posguerra de 1945. Este endeudamiento implica a partir de un cierto punto riesgo de inflación, que es probablemente el mayor riesgo de los inversores de renta fija, hasta que sus rendimientos al recuperarse se ajusten, bueno, mediante la caída de precios. Habla también un poco, estamos preparados para ello y tenemos las carteras posicionadas de forma defensiva para esta eventualidad. Esta expectativa puede no producirse o hacerlo de manera volátil. De hecho, los precios de la deuda pública han estado oscilando mucho durante la última quincena de junio. Bueno, seguimos un poquito y ahora vamos a hablar de alguna idea. Vamos a pasar de las noticias a alguna idea de inversión. Y vamos a empezar por hablar de algo que tenemos muchas veces muy cerca de nuestros ojos o de nuestro entorno y que no nos damos muchas veces cuenta y buscamos determinadas inversiones más complejas en mundos muy lejanos y demás. Hago esta reflexión un poco porque vi el otro día en Twitter un tuit que me llamó mucho la atención, en el cual hablaban un poco del precio de las acciones de Shimano. Shimano es un fabricante de componentes de bicicletas. Bueno, yo soy de toda la vida un asiduo practicante de ciclismo, y es verdad que hace muchos años ya me fijé que Shimano siempre era un clásico en un fondo que siempre sigo bastante, que es el fondo de Amundi International SICAV, que a su vez está gestionado por First Eagle y en concreto ha sido gestionado durante muchos años por Jean-Marie Ebelian. Bueno, pues Shimano en los últimos 15 años ha multiplicado, pues ahora mismo no recuerdo la cifra de memoria, pero por 10, 15, 20 veces su valoración. Y en concreto últimamente por el tema de la pandemia, que ha habido mucha gente que todo el tema del boom de las bicicletas ha sido bestial. Hay mucha gente que ha abandonado los gimnasios y se ha dedicado un poco más a la práctica de determinadas prácticas deportivas, nunca mejor dicho, al aire libre, ha hecho que el mundo de la bicicleta haya sido un boom. Es muy complicado ahora mismo, si te quieres comprar una bicicleta nueva, que te la entreguen en pocos días. Hay listas de espera como hace años había en el mundo de los coches. Y traigo esto porque sí que quería hablar ahora de una idea de inversión, no en concreto una idea ni de una acción concreta, sino de un sector en concreto, que es la alimentación para mascotas. Bueno, voy a dar un repaso a la situación sectorial del mercado de mascotas, porque probablemente aquí podemos encontrar interesantes propuestas de inversión. El mercado de mascotas, alcanzó una facturación, para que hagamos una idea de qué relevancia está tomando, de 131 billones en el año 2020. Y el sector principalmente se divide en los segmentos de alimentación, 73% del mercado, y productos para mascotas, 27% restante, como son suplementos, arena para gatos, productos sanitarios, juguetes, accesorios, etc. La categoría de perros y gatos son las más importantes. Representan el 44 y el 36% de la facturación en el año 2020. Norteamérica y EMEA son los mercados más importantes, concentrando el 70% del mercado y habiendo experimentado un crecimiento cercano al 5% en el periodo 2015-2019, que se espera continúe en los próximos años. Por su parte, Latinoamérica y Asia representan el 28% restante y son los que liderarán el crecimiento a futuro, que
como vemos, tiene también mucho que ver con lo que hablábamos antes sobre cómo está la demografía a nivel mundial. Bueno, un dato que se me ha pasado por alto cuando he dicho antes Norteamérica y EMEA. Norteamérica, todo el mundo sabemos lo que es. EMEA comprende las regiones de Europa, Oriente Medio y África. ¿De acuerdo? Bueno, y breve visión también sectorial y tendencias generales a nivel mundial. En el momento actual, 85 millones de hogares europeos tienen al menos una mascota. Si vamos por hogares, tenemos que en Rumanía tenemos un 46%, entre un 46 y un 47, dependiendo si hablamos de perros o gatos. En Polonia tienen entre un 39 y un 33 y así sucesivamente. En España tenemos un 26% en perros y un 11% en gatos, hogares con presencia de mascotas. Bueno, el sector ha crecido a un ritmo del 6% anual desde el año 2015, crecimiento que se espera que se acelere en los próximos años, gracias a lo que vamos a ver ahora, que es el incremento del número de mascotas en los últimos años, mayor importancia de las mascotas en el núcleo familiar, aumento de la población envejecida que demanda mascotas por sus efectos positivos, fuerte cultura de tenencia de mascotas entre las generaciones más jóvenes, tendencia a la humanización de las mascotas, cambio de tendencia en la alimentación de las mascotas, donde se abandona el abastecimiento de lo que sobra de comida, apostando por una alimentación más saludable y acorde a sus necesidades. Mayor penetración en los mercados emergentes, con una mayor conciencia de la importancia de la comida preparada. Aumento de la esperanza de vida de las mascotas gracias a una mejor alimentación. Ante una mayor conciencia de los propietarios de la importancia de sus mascotas, evidentemente están dispuestos a pagar un mayor precio por su alimentación para potenciar su salud. Si vamos un poco a los principales operadores a nivel mundial, pues nos encontramos con varias marcas. En concreto, la más importante es Mars, que es una compañía americana de Estados Unidos en concreto. Tiene una cuota del 22%. Seguimos con Nestlé, que tiene una cuota del 20% en todo lo que tiene que ver con alimentación de mascotas. Seguimos con otra marca que es Smurker, con un 4,1%. Luego tenemos a General Mills, que esta compañía sí que cotiza en bolsa con un 2,7% de cuota de mercado. Agroaliment, con un 1%, vemos que ya a partir de aquí son cuotas muy pequeñitas. Grand Food 0,9%, Champion por Foods 0,7%, Spectrum Brands, otra compañía que también cotiza en bolsa con un 0,7%, Vitrocroft 0,7%, ADM 0,7%, Wellpet 0,6%, Unichar, otra compañía que también cotiza con un 0,5% de cuota de mercado mundial. Esta compañía es de Japón. Y Freshpet, otra compañía de Estados Unidos, con un 0,4% de cuota. Vemos que es un mercado que evidentemente está casi el 40 y pico por ciento está copado por Mars y Nestlé, y el resto ya baja, ya las siguientes posiciones de un 4,1, 4,6, 2,7%, en este caso de General Mills. Bueno, y aquí probablemente podamos encontrar alguna buena oportunidad de inversión, como digo, por los vientos de cola que genera el sector. Bueno, si hablamos de los principales mercados europeos de cuidado animal, nos encontramos los principales como son Alemania, Francia, Reino Unido, Italia, Bélgica, España y Portugal, al final, donde hay mayor poder adquisitivo, los cuales concentran cerca del 65% de la facturación del sector en Europa. Si hablamos en concreto de España, se sitúa como el sexto mayor mercado europeo en la industria de alimentación y cuidado animal, alcanzando en 2019 un volumen total de negocio que asciende a 1.600 millones de euros. En general, los productos de mercado español son considerados de gran calidad a nivel internacional. Bueno, si vemos
de una perspectiva más de largo plazo, desde el año 2005 el mercado de cuidado animal en España ha mostrado una evolución muy positiva en términos de facturación, con un crecimiento del 3% en estos prácticamente 15 años. Y espera continuar su crecimiento en los próximos años. Aquí se espera un incremento incluso del 4,6%, cuando venimos de crecimientos del 3%. Y por segmentos, la alimentación para perros es la más importante, con un 44% de la facturación en 2019, si bien el segmento de gatos es el que está experimentando un mayor crecimiento. Si vemos desde el año 2005 al 2023, bueno, la estimación hasta 2023 es de un 4%, ya que estos últimos pues necesitan más cuidados. Bueno, eso por el lado de idea de inversión en un sector en concreto, y ahora lo que vamos a hablar, ya por último, es con una idea de inversión de un fondo. En alguna ocasión hemos hablado del fondo este en concreto con determinadas pinceladas, pero bueno, hoy también le vamos a pegar otra pincelada relevante a este fondo. Sobre todo porque en los momentos actuales, para alguien que quiera invertir, que tenga en este momento inyecciones de liquidez por el motivo que sea y quiera invertir en renta variable, digamos que los mercados están un poquito caros, pues puede ser una buena alternativa. Estamos hablando del fondo Morgan Stanley Global Brands, ¿vale? Es un fondo muy interesante que vamos a desgranar un poquito. ¿Por qué es interesante? Bueno, pues es un fondo muy fácil de entender por el cliente, donde a su vez el cliente o el inversor adquiere un sentido de permanencia importante. ¿Por qué decimos que adquiere un sentido de permanencia importante? Pues mira, porque este fondo normalmente invierte en compañías globales que todo el mundo conocemos, como puede ser Microsoft, Coca-Cola, Sopas Nord, L'Oreal, Dove, Axe, Vodka, Sky, Gillette, es decir, marcas que día a día todo el mundo consumimos prácticamente a diario y en varias ocasiones, por la mañana, al mediodía, por la tarde, por la noche, es decir, hay un ciclo de compañías que están en el fondo y que de alguna manera todos los usuarios a nivel mundial pues consumimos. ¿Por qué adquiere un sentido de permanencia? Pues bueno, pues porque la mayor parte de compañías que hay en el fondo, como decía anteriormente, las conocemos perfectamente, y lo más importante, pues las utiliza casi a diario, y su círculo de amistades, familiares más cercanos, etcétera. Al final, como hemos repasado, pues son compañías de consumo líderes globales. Si hacemos una similitud con alguna frase célebre de Warren Buffett, pues Warren Buffett siempre invirtió en Gillette, porque hace años decía, bueno, pues es gratificante irse a dormir por la noche sabiendo que millones de personas en todo el mundo se levantarán mañana por la mañana y se afeitarán utilizando máquinas de Gillette. Pues bueno, Gillette es una empresa que normalmente está en el fondo, pues en el mismo sentido nosotros, es decir, adquiere un sentido de permanencia porque sabemos que todos los días de alguna manera estamos inyectando dinero en el fondo, bien porque compramos Coca-Cola, bien porque utilizamos L'Oreal, bien porque utilizamos maquinillas de Gillette, etcétera. Bueno, si hablamos un poco del fondo, es un fondo concentrado de alta calidad que ofrece potencial de rentabilidad a largo plazo. Normalmente lo que hace es compañías de consumo básico, bueno, lo que últimamente está muy de moda, la palabra compounders, que es una rica fuente de potenciales compounders. Son compañías normalmente de alta calidad. ¿Qué consideran en Morgan Stanley una compañía de alta calidad? Pues compañías de alta calidad difíciles de encontrar, que demuestren las siguientes características: activos intangibles y sólidos, difícil de replicar, como por ejemplo marcas y redes de distribución, líderes del sector y categoría con buen potencial de crecimiento orgánico, capacidad de fijación de precios respaldados por la innovación, publicidad y promoción.
Márgenes brutos elevados y sostenibles. Retorno sobre el capital operativo elevado y sostenible. Necesidad limitada de capital. Sólida generación de flujo de caja libre. Dividendos sostenibles y balance robusto. Ellos también hacen bastante mención a la disciplina de valoración, que vienen a decir: consideramos que existe un riesgo inherente de pagar en exceso por los valores de alta calidad. En nuestra opinión, la forma más precisa de medir el valor es en términos absolutos. Empleamos los flujos de caja libre en lugar de los beneficios contables que se publican como parámetro de la valoración principal, y llevamos a cabo un riguroso análisis fundamental para calcular el valor razonable de cada compañía. Y hablan también un poco de la gestión del riesgo. Gestionamos el riesgo ante todo a nivel de compañía, con el objetivo de evitar compañías en las que cualquier tipo de riesgo regulatorio, de marca o de gestión pudiera generar menores rentabilidades. Un fondo en el momento actual y pensando, bueno, no digo que vaya a ocurrir, pero nunca se sabe, ante futuras caídas, pues es un fondo que normalmente se comporta bastante bien. Ellos también siempre hacen una diapositiva, con lo cual lo que dicen es un día en la vida. ¿Qué pasa durante todo el día y por qué desde las 7 de la mañana, que nos levantamos de media, hasta las 9:30 o 10 de la noche, que digamos dejamos de consumir, pues prácticamente todo el día estamos metiendo dinero al fondo? ¿Qué pasa a las 7 de la mañana? Pues nos levantamos, normalmente nos aseamos, nos echamos jabón Dove, utilizamos L'Oreal, utilizamos desodorante Axe, lo cual a partir de ese momento estamos metiendo dinero al fondo. A las 9 de la mañana, cuando llegamos a la oficina, pues normalmente todo el mundo enciende el ordenador y utiliza la herramienta de Microsoft. Microsoft es una empresa que normalmente está en el fondo, con lo cual seguimos metiendo dinero. A la 1, cuando tenemos la comida, pues bien, si tomamos una sopa de Knorr, una Coca-Cola, un helado de Magnum, pues volvemos a meter dinero en el fondo. Por la tarde, a las 7 de la tarde, si llegamos a casa y hacemos ciertas tareas, como por ejemplo es utilizar jabón Bolite, Bunnings, Harpic, etcétera, seguimos metiendo dinero al fondo. Y por la noche, una vez que ya hemos terminado las tareas y nos relajamos, pues alguien en el mundo pues se toma un Sky vodka, un vodka Sky, vamos. Sky es la marca y vodka es el licor. O se toma una ginebra Lipton, o se toma un helado de Benicherry, etcétera, etcétera. Con lo cual sigue metiendo el fondo. Desde las 7 de la mañana hasta las 9:30 de la noche, digamos que se mete dinero en el fondo. Es un buen fondo que de alguna manera, como digo, pues tiene el cliente un sentido de permanencia, bueno, pues importante. Bueno, y esto es lo que quería destacar en este mes de junio, que como habréis visto, pues este es el único podcast que voy a publicar hasta septiembre y poco más. Como siempre, me despido de todos vosotros. Para cualquier consulta o comentario sobre este podcast, puedes enviarme un email a la dirección eusgomez@gmail.com. En septiembre volveremos con ideas frescas, nuevas entrevistas, y bueno, pues estoy valorando a lo mejor meter alguna sección adicional que siempre sea interesante. Ya lo iremos viendo, sobre todo si el tiempo me lo va permitiendo, porque bueno, como he dicho en alguna ocasión, últimamente tuve una importante entrada de clientes nuevos que necesitaba atender con dedicación, y por eso, pues dejé de hacer podcast de manera semanal, porque me llevaba bastante tiempo y me consumía muchísimo. En cualquier caso, como siempre digo, si hubiera cualquier acción relevante que pasara en los mercados fuera de tono, excesivas caídas, excesivas subidas, no descarto hacer un podcast especial. Si no lo hago, pues, y si no habéis publicado nada, es que todo ha ido por la senda habitual
Y cuando digo por la senda habitual, pues no haremos nada si los mercados suben un 5, un 6, un 7, más 10, menos 10, tampoco haremos nada. Son cosas de la volatilidad de los mercados y que la asumimos. Hablo de caídas mucho más relevantes. Bueno, como siempre, si te ha gustado el programa, te agradezco me des un like en YouTube o un me gusta en iBooks. Un saludo muy cordial, paciencia y buenas inversiones.